Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos preocupados por este regreso a clases después de más de 2 años de encierro por la pandemia. Muchos de nosotros, papás y mamás también, se preocuparon por la posibilidad de aumento de contagios dentro de las comunidades escolares. Pero fíjense, resurge con mucho más fuerza que nunca este fenómeno de la violencia estudiantil, la violencia escolar dentro y fuera de los colegios. Por eso tenemos ahí en pantalla a nuestro entrevistado esta semana. Quiero darte las gracias a Daniel Sánchez por conversar con nosotros, psicólogo y doctor en educación. Un abrazo grande para ti. Quiero agradecerte especialmente esta conversación con las regiones de nuestro país. Bienvenido. Encantado, Scarlett. Muchas gracias y feliz de estar contigo y con todas las regiones, porque Santiago no es Chile. Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Esa es nuestra consigna. Bueno, hablaba yo de este fenómeno de la violencia escolar, no es nuevo. Bien sabemos sabemos de estas denuncias de hace ya largos años. La adolescencia es una época muy compleja en la vida de todos nosotros, de autoafirmación, de cambios físicos, de búsqueda de grupos, ¿verdad? De identificación. Entonces, en ese sentido yo creo que hay una serie de complejidades, pero ¿cómo tú diagnosticarías o evaluarías el momento que estamos viviendo en particular en la etapa de nuestros escolares, que vuelven, yo decía, de este encierro largo, de esta falta de interacción social? ¿Qué está pasando entre los jóvenes chilenos? Mira, lo primero es que están pasando cosas maravillosas en los jóvenes, en los niños, niñas y jóvenes, y cosas maravillosas porque debemos entender que ellos están en proceso de cambio. Todos tuvimos nuestros procesos de cambio, todos vivimos los embates de la adolescencia, como tú muy bien explicas. La adolescencia tiene como característica fundamental, como tarea del desarrollo, el encuentro con la identidad personal. Y en este encuentro con la identidad personal, la adolescencia busca, se tropieza, tiene amigos, se distancia de los familiares, empieza a encontrar quién es. Esa tarea evolutiva propia de la adolescencia les fue cercenada a esta generación los últimos 2 años, producto no necesariamente del coronavirus, sino de la condición sociosanitaria que generó la epidemia del coronavirus, en la que evidentemente a los jóvenes se les privó de esta búsqueda. Y esta búsqueda que se les privó está emergiendo ahora con mucha más fuerza y con mucha más frustración, porque también les quitamos no solo el sistema educativo presencial. Los chiquillos siguieron yendo a clase, lo que pasa es que las clases eran a distancia. Pero esto que debió haber pasado en la escuela no pasó. Nos preocupamos en el modelo educativo de seguir manteniendo este modelo antiguo, cavernario, que ya no tiene ningún sentido, de la mera transmisión de conocimiento. Los jóvenes, niños, niñas y jóvenes, fueron a clases a aprender contenido, no a vivir la experiencia educativa. Y como no vivieron la experiencia educativa, la están demandando hoy día. ¿Cómo la demandan? Con las herramientas que tienen. Una de las herramientas es la violencia. Es la herramienta que tiene aquel que no se autorregula, que no se conoce, que no valora la diversidad, que no entiende cómo ocurren sus emociones, que entiende que es mucho más fácil agredir antes que dialogar. Recordemos que la gran discusión, Scarlett, que había en el gobierno anterior era que los niños volvieran al colegio para tener actividades socioafectivas. Era la discusión que teníamos, que los niños vuelvan al colegio a interactuar. Esa demanda, esa necesidad de interacción quedó pendiente en los niños. Y hoy día la están viviendo con toda la fuerza que emana de una sociedad que está frustrada, que está complicada, que está intentando salir a vivir o intentando vivir, lamentablemente, con las herramientas que teníamos antes. Y es inaceptable comprender que la realidad es la misma que antes de octubre del 2019, sin duda. No podemos mirar ni el sistema educativo, ni el sistema social, ni siquiera el sistema político por cómo lo mirábamos antes. Es entonces, respondiendo a tu pregunta, una manifestación de nuestra juventud. Me gustaría partir hablando un poquito acerca del desastre que ha significado esta pandemia en tantos sentidos, ¿eh? En tantos sentidos, la privación de esa interacción social, entendiendo que la vida es lo primero, por supuesto, pero aquí yo creo que hay un proceso que tienen que vivir papás, mamás, familias, profesores, no solo los niños, los estudiantes. ¿Cómo nos involucramos todos en este nuevo camino? No sé, vuelto después de una especie de bomba atómica que duró 2 años y más. Un tsunami permanente. Exactamente, volvemos de eso y cómo nos reencaminamos y aprovechamos esta oportunidad. La realidad educativa que viven los colegios, o las escuelas, o los liceos, es diferente en cada una de ellas. No podemos pensar que la misma realidad educativa que vive el Instituto Nacional, que está con la dificultad que está ahora, es la que vive, te invento, la Escuela Rural A21 de Combarbalá,
o la escuela unidocente 25 de Futaleufú. Son condiciones diferentes que viven y estas condiciones diferentes obedecen a que cada escuela tiene su propio proyecto educativo. Y en el proyecto educativo, en la declaración de principios de la escuela, cuando la escuela dice esto somos, esto queremos y esto queremos llegar a convertirnos, esto esperamos que ocurra en nuestros estudiantes, es la declaración de principios de la que tenemos que partir. Y en esa declaración de principios, la escuela debe entenderse como una comunidad educativa. Y la comunidad está conformada, como muy bien dices tú, por los profesores, los educadores, los directivos, estudiantes, apoderados, cuidadores significativos, la tía o el tío del transporte, el señor que vende los dulces en la esquina, la señora del casino. Esa comunidad entera tiene que articularse para entender y escuchar primero la demanda que tienen los jóvenes. Es súper delicado que hayamos vuelto a clases, Scarlett, y no le hayamos preguntado a los niños, niñas y jóvenes qué quieren, qué necesitan aprender, qué escuela es la que quieren, cómo quieren construir el presente, no el futuro. El presente es súper importante en la infancia a partir de la Declaración de Derechos de la Infancia, ¿no? Que firmamos hace 30 años atrás. Firmamos una declaración y la reconocemos a los niños como sujetos de derecho. Y al reconocer a un niño como sujeto de derecho, tengo que ir a preguntarle, ¿qué quiere usted? ¿Qué necesita? Cuando los niños, niñas y jóvenes, cuando los apoderados, los educadores, los directivos nos dicen qué es lo que quieren, debemos replantear nuestros proyectos educativos. Debemos replantear nuestro reglamento interno de convivencia escolar. Los reglamentos internos de convivencia son generalmente punitivos, castigan la disidencia, castigan al que es diferente, cuando en verdad tienen que ser propositivos. Tenemos que educar y entender que la educación tiene una responsabilidad social tremenda, 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 que es formar personas. Las personas no para el futuro, no para el día de mañana, no, hoy día. Los niños tienen que tener sus derechos claros y establecidos en el presente. Y si un niño quiere aprender X, tengo que ir a enseñarle X. Sumamos a la comunidad, Scarlett, en un diálogo constructivo, en la negociación para resolver los conflictos, en la negociación colaborativa, en una educación para la paz, en una pedagogía de la ternura, en un modo del convivir donde todos nos respetemos, donde el otro sea tan válido como yo, y para eso debo enseñar integración, diversidad, inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. La escuela no puede ser entendida como antes, y para eso es necesario escuchar lo que pide cada comunidad educativa y cada territorio. Un territorio que esté, te voy a inventar, en Temuco, es muy diferente a un territorio que está en Padre Las Casas, completamente diferente, que tienen demandas diferentes. Y la escuela debe estar a servicio de ellos, no de la nación, del país, de Santiago y de las pruebas CIMSE, de las PC. Olvídate, eso quedó atrás porque la demanda es qué le pasa a estos niños que están reaccionando de una manera que no queremos que reaccionen, si la violencia no conduce a nada. La violencia es la manifestación de alguien que no tiene argumentos para el diálogo. Y tenemos que aprender a dialogar, sobre todo en nuestra sociedad que ha atravesado. Yo quisiera recordar, Scarlett, que el coronavirus llega a Chile en un momento de profunda transformación social y cultural. Por lo tanto, nos llega esta pandemia de manera distinta como fue en todo el mundo. Veníamos de un proceso de transformación, veníamos de una crisis del 2019 que quedó varada producto del coronavirus. Y ahora que empezamos a convivir un poco más con el coronavirus, ¿qué es lo que está pasando? Vuelve esa demanda, vuelve esa mecha, si tú quieres, a encenderse, pero con estos 2 años de ausencia, donde las personas no lograron encontrar lo que buscaban. A propósito de esta conversación, vienen a mi mente las palabras de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Exacto, porque fíjate tú, que si tú te preocupas hoy de cómo va a llegar a ser el niño como adulto, me estoy preocupando del adulto, no del niño. Y lo estoy invalidando en el presente. Estoy invalidando sus demandas, sus necesidades, sus procesos formativos. Estoy invalidando a un adolescente que, como tú decías, busca su identidad personal. La estoy frenando porque estoy preocupado del adulto que va a llegar a ser el día de mañana. Cuando el sistema educativo está preocupado de formar trabajadores. ¿Pero qué es eso? Formar gente para el mundo del trabajo. Hay que formar niños para que sean felices, para que se conozcan, para que se quieran, para que se validen, para que se valoren. Y el contenido curricular siempre va a ser secundario, siempre. El niño aprende, la niña, el niño, el joven aprende matemáticas, no por el número, aprende por la habilidad lógico-matemática que se instala en su cabeza que le permite resolver problemas a futuro. Esa es la clave. Hoy día hemos validado de alguna manera la violencia, si hasta cuando vemos una ceremonia de los Oscars, cuando alguien dice algo un mensaje realmente incalificable,
que no es aceptable, pero bueno, la solución que ve a otra persona es pararse de su asiento e ir a golpear a otro. Entonces, somos muy probablemente, en estos microespacios que son la escuela, las salas de clases, estamos reproduciendo lo que estamos viendo en la sociedad entera y en distintos espacios, ¿eh? Sin duda, la escuela es un microespacio de la sociedad. La escuela refleja lo que está pasando en la sociedad completa y si estamos valorando y estamos permitiendo o estamos aceptando que la violencia sea un método de solución de nuestros problemas, evidentemente la escuela va a repetir ese modelo de resolución de problemas. Tenemos grandes tareas con los proyectos educativos, con la convivencia escolar, con la educación sexual. Eso es algo que tiene que entrar de una vez por todas, la educación sexual integral en la escuela. Los departamentos de convivencia escolar deben trabajar para que los niños convivan, para que aprendan a vivir en comunidad, no a solucionar los problemas a golpe. Ahí tenemos a alguien, que es lo que cuentas tú, que se estaba riendo de un uno, y ese uno se levanta de una manera bastante prehistórica a defender con la violencia algo que según su vida es de él y la mujer no es de él. Yo quisiera decirle a Sir Smith que la mujer no es de él, pues la mujer es de la mujer y él está casado con ella porque ella se casó con él. No hay propiedad sobre el otro cuando estamos en una relación afectiva. Hemos llegado a un acuerdo, un convenio, tú y yo estamos juntos y estamos juntos mientras dure y cuando se acaba, pero tú no eres de mi propiedad. Y es lo que hace el señor Smith. El señor Smith golpea al otro con un canibalismo absurdo para mostrarle que se estaba metiendo en algo que era de él. Y ahí emerge la sociedad patriarcal y toda la discusión en la que hemos estado desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Yo creo que estableciendo diálogos, haciendo aulas sensibles al trauma, haciendo que las personas conversen, no solo los niños, Carlos, los profesores están con un nivel de agotamiento supremo. Han sido la verdadera primera línea durante todos estos 2 años y medio en que se han sacado hasta la mugre. Yo soy académico universitario, hago clases, corrijo pruebas, trabajo fines de semana, planifico, voy a reuniones, escucho a los estudiantes. No hay minuto para que en definitiva tengamos tiempo para nosotros. Y esos profes llega un momento en que están con un síndrome que conocemos como el síndrome del quemado, están agotados, están reventados, ya no dan más. ¿Y qué es lo que hacemos? Les pedimos. Entonces entendemos la importancia que tiene el profesorado para la transmisión de esta nueva forma pedagógica, de esta manera amorosa de entender el proceso educativo, pero no se lo puedo cargar a la escuela y al profesorado, porque la escuela no es una guardería. La escuela no es un espacio para que los niños vayan a entretenerse, la escuela es un espacio de transformación social. Y desde allí, si yo quisiera pedir a los profesores y profesoras que se hagan cargo de esto, debo primero cuidarlos a ellos y a ellas. Tengo que enseñarles, tengo que acogerlos, escucharlos. A mí me tocó estar acompañando a todos los profesores en todo Chile durante toda la pandemia, en charlas, en seminarios, y me daba cuenta que la gran parte del tiempo lo dedicábamos a escuchar a los profesores, a escuchar sus necesidades, a escuchar lo que les pasaba, a que fuesen considerados, a agradecerles lo que han hecho, porque, insisto, la educación no paró, y no paró porque estaban los profes ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para esto reconvirtiendo todo y mirando, quizá obligándonos, Scarlett, a entender que lo que vemos en los medios de comunicación como un acto de violencia irracional no es el modelo que los niños tienen que seguir, no es la forma correcta de hacerlo. Completamente de acuerdo. Te agradezco las reflexiones. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato para seguir hablando de esto y otros temas interesantísimos. No se vayan. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Concursos que se adapten a los tiempos de hoy. Y poder certificar nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orientan a buscar un trabajo, por dónde empezar, cómo buscar o los subsidios al empleo. Pucha que sirven. Cense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en cense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Concursos que se adapten a los tiempos de hoy.
y poder certificar nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orienten a buscar un trabajo, por dónde empezar, cómo buscar o los subsidios al empleo. Pucha que sirven. Sense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en sense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos acompaña el psicólogo Daniel Sánchez. Te doy las gracias nuevamente, doctor en educación. Bueno, estábamos hablando de este fenómeno de la violencia escolar. Fíjate que después de 2 años de encierro, yo lo decía en el bloque anterior, después de esta falta de interacción social, ¿qué dijimos con nuestros niños y niñas? Bueno, vuelven al colegio y en jornada escolar completa. Parece ser que nadie evaluó la dimensión del problema que tendrían entonces que heredar los profesores, por ejemplo, en primer lugar. Entonces yo te pregunto, y te lo decía en el bloque anterior, esta es una nueva oportunidad de repensar la educación que queremos. ¿Qué queremos de nuestros jóvenes? ¿Qué oportunidades les vamos a abrir? Y si es esta la educación antigua y tradicional que conocemos, la que tenemos que seguir perpetuando. Mi respuesta personal sería no, pero te pregunto a ti, en calidad de experto, doctor en educación. Por ningún motivo deberíamos seguir con el modelo educativo que tenemos. Hay que cambiarlo y aprovechar la contingencia para entender que el modelo... Mira, te lo explico de una manera mucho más simple. La cuarentena o la pandemia nos demostró felizmente en el mundo educativo que todo se puede hacer de otra manera, porque lo hicimos de otra manera, con mucha dificultad, con mucho... Nos tuvimos que arreglar. Pero fíjate que lo hicimos durante 2 años, todas y todos, jardines infantiles, colegios, liceos, escuelas, universidades, centros de formación técnica, espacios de capacitación organizacional, todo el mundo lo diseñó como pudo para darnos cuenta que el modelo que teníamos, el modelo que está centrado en el conocimiento puro, en la transmisión de contenido, es un modelo que no responde a las necesidades de nuestra sociedad. Pero que hoy día es impensable, Scarlett, es impensable que un niño esté sentado 8 horas en un colegio. Y además, Daniel, que después de esas largas 8 horas tenga que llegar a su casa a hacer tarea, además. Entonces yo creo que ahí, por favor, qué difícil llevarlo adelante. Yo lo pienso, en mis tiempos no se iba todo el día al colegio. Aún así uno llegaba, no sé, a almorzar, cansada, tenía ganas de descansar. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy? Entonces yo creo que ahí hay una primera gran olla de grillos que hay que resolver. Lo siguiente que a mí me parece que es muy importante y no lo quiero dejar pasar. Hoy día efectivamente se educa a la gente para ser prácticamente igual. No se valora la diferencia, no se valora la diversidad. El que es distinto es el raro. El mundo no lo ha cambiado la gente que hace las mismas cosas de siempre. El mundo lo cambian los distintos. Habría que aprender a valorar esa diferencia que doy yo en primer lugar y esa diversidad que tiene, esa riqueza que tiene una sala de clases. Porque cada sala de clases es la reproducción de la sociedad entera chilena y no hemos sabido valorarla. Pero eso implica un cambio de mirada súper estructural del sistema educativo, porque la inclusión, más que la integración no se puede decretar por ley, lamentablemente. No podemos decir, ya, ahora somos inclusivos. Una escuela que tiene a un niño con necesidades educativas especiales o una escuela que tiene niños con trastorno espectro autista, se declara inclusiva y no lo es, porque por el mero hecho de que lleguen no lo soy. Debemos ser capaces de entender, como bien dices tú, que en la diversidad, lo que hacemos en la escuela inclusiva es que entendemos que la diversidad es el insumo básico para la transformación que existe en el espacio de la escuela. Si tenemos 30 niños o 40 niños, son 40 vidas independientes completamente diferentes. ¿Cuál es la tarea pedagógica? Hacer que esa diferencia o hacer que esa diversidad sea un insumo que favorece los procesos de aprendizaje. Los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales no tienen barreras de aprendizaje. Es la escuela la que les pone barreras a los niños. Es la escuela la que determina hasta cuándo un niño con alguna necesidad especial o con algún tipo de diversidad o diferencia, como tú quieras llamarlo, es la escuela la que le dice que no. Como tú bien dices, el raro el que se va afuera, el chascón, el no sé qué, el niño que está en proceso de búsqueda de su orientación sexual es un cacho, cuando en verdad ese niño es una virtud tremenda que nos permite observar el mundo desde otros ámbitos de los que yo no puedo ver. Me explico, un niño que mira desde allá. ¿Sabes por qué yo soy un hombre tan felizmente casado? Estoy casado hace 25 años porque la mujer que se casó conmigo es todo aquello que yo no soy. Y como ella es todo aquello que yo no soy, no puedo sino mirarla con respeto, cariño y admiración, porque yo no soy ella. Lo mismo ocurre en la escuela. Todos los niños son niños que yo no soy. Todos los niños son niños que el profe no es. Entonces debo convertir
la visión pedagógica, la filosofía educativa, las metodologías de trabajo, las metodologías dentro del aula, el proceso pedagógico en un proceso al servicio de nuestra comunidad. Lo habían dicho hace 1000 años, hace 60 años atrás. La educación centrada en el estudiante, la educación no directiva. Hoy día hablamos de aulas invertidas, hablamos de innovaciones pedagógica en la que el estudiante o quien aprende es el que tiene el control del proceso de aprendizaje y el profesor o la profesora no es más que un mediador de estímulo. El profesor juega con el estímulo, mueve cosas para que a los niños, niñas y jóvenes les ocurran cosas. Hay muchas personas, voces así, un poco más duras que dicen, lo que pasa es que la generación de ahora es de niños y niñas de cristal, que no tienen tolerancia a la frustración, de muchos papás y mamás ausentes por trabajo. Papás que cubren entonces ciertas necesidades de afecto y de cariño que no han podido cubrir con sus niños con cuestiones materiales. Quiere un celular, se lo dan tempranamente. Quiere una tablet, se lo dan tempranamente. Por lo tanto, cuando les dicen no, empieza esta especie, voy a decirlo en sentido figurado, esta especie de pataleo, ¿verdad? Entonces, esos niños son los que salen a la calle y que se enojan por todo y lo que no les gusta. En fin, ¿qué responde frente a esa crítica? Yo creo que hay quienes estamos felizmente, somos un grupo grande de personas que estamos impulsando la posibilidad de que exista una ley de educación emocional en nuestro país, que se regule por ley, que se entreguen recursos, garantías para que los niños, niñas y jóvenes aprendan a educarse en sus emociones, a conocerse, a regularse, a saber quiénes son, etc. Pero eso nos va a quedar corto si es que solamente nos dedicamos a enseñar de sus emociones a los niños y jóvenes si no hacemos la misma tarea con la familia. La escuela es un agente socializador muy importante, la familia también, y la tarea que desarrolla la escuela no puede estar ajena de la tarea que desarrolla la familia. Yo no puedo pedirle a la familia que se haga cargo de que el niño haga o la niña haga la tarea de historia. Yo tengo que pedirle a la familia que se haga cargo de otros procesos que ocurren en el proceso de formación de los niños. Si hay algún apoderado, papá, mamá, cuidador significativo, que siente que a través de las cosas materiales se expresa su cariño, es una persona que debe corregir la forma en cómo está enseñando. Porque las cosas materiales no son aquellas que nos transforman. Es una manera de expresar cariño, sin duda, pero esa manera de expresar cariño es una manera de alguien que de alguna otra manera está limitado porque es incapaz de abrirse, de exponerse, de manifestar lo que siente a una persona como su hijo o el primo. Hoy día yo hablaba con los estudiantes de los apoderados que en mis tiempos le daban plata al compañero cuando el compañero sacaba buenas notas. Una teoría del aprendizaje de los años 20, eso ya es impensable en cualquier parte. El premio claro. No, ni una posibilidad de premiar y castigar las notas, ninguna. Pero se entendía que si yo reforzaba la conducta se iba a mantener. Sin embargo, esa teoría o esa mirada del proceso educativo es de hace 80 años atrás, cuando el mundo... Es casi como Pavlov. Bueno, te estoy hablando justamente de Pavlov, del experimento del perrito. Exacto, teoría del refuerzo condicionado, cambio fisiológico, súper así como, muy bien la estrellita, muy mal el castigo. Listo, eso no existe hoy día. Porque además... Fíjate tú que los niños, niñas y jóvenes son niños y niñas hiper, mega, ultra conectados con el mundo. Entonces, la lógica educativa cambió, pero los cambios para que ocurran a nivel social son lentos, son complejos, hay que apostar por ello. Finlandia lo miramos siempre como un ejemplo de educación, pero los finlandeses dijeron, vamos a cambiar el modelo educativo en 50 años, y se tomaron 50 años para hacerlo. ¿Cómo podemos pensar que esto va a cambiar mañana? Hay que poner energía, hay que hacer transformaciones curriculares, transformaciones de proyectos. Lo que acaba de anunciar el ministerio es extraordinario. 10.000 millones en inversión en infraestructura, 11.000 millones en inversión en salud mental. Lo primero que tienes que ofrecer si eres un colegio, una infraestructura decente, ¿verdad? Acceso al agua, cosas tan simples como esas, que no ocurren, Daniel, en todo Chile, sobre todo en las escuelas rurales. A la calefacción en algunos lugares, imagínate de lo que estamos hablando. Primero eso. Luego todo lo demás. Y ni siquiera eso está garantizado en todas las escuelas de Chile. Sí, yo te agregaría solamente una distinción, Scarlett. Es que aparte de los espacios dignos de aprendizaje, como tú bien dices, calefacción en el sur, ventilación en el norte, etcétera, mínimos baños con agua, lo importante es que la infraestructura permita condiciones para el aprendizaje. Condiciones idóneas, porque si es una escuela que está metida cerca de un campamento minero y en el campamento minero tienen una micro antigua como un lugar de aprendizaje, está perfecto, pero que ese lugar de aprendizaje sea adecuado para que exista un real proceso de enseñanza-aprendizaje con, como tú bien dices, las condiciones mínimas que nos garanticen el aprendizaje. El Banco Interamericano del Desarrollo hizo un estudio el año 2011 que situaba a Chile como uno de los lugares con mayor infraestructura y a lo mejor los más bacanes del mundo para infraestructura de aprendizaje. El año 2011, pues,
2011, o sea, el país casi se nos cayó entero el 2019 y no hubo inversión en infraestructura. Hay un cambio, recuerda que los colegios pasan a ser fundaciones sin fines de lucro, no pueden retirar utilidades, toda una cuestión bastante compleja con los sistemas locales de educación, es bastante complejo, pero la inversión tiene que ser en generar para los niños, niñas y jóvenes condiciones de aprendizaje que no es la pizarra digital y no es el notebook para cada uno. No, probablemente una de las mejores condiciones de aprendizaje es capacitar al profesorado, por ejemplo. Es súper bueno eso, es súper importante. Esta inversión nos va a permitir que los niños estén en un espacio seguro y protegido para que puedan innovar y transformarse. Si a eso le metemos más encima lo que está pasando con el programa de habilidades para la vida, fantástico. Le estamos enseñando a los niños, niños y jóvenes, metiendo moneda, metiendo lucas. Estamos apostando a que ahí está nuestra principal falencia. Y esa principal falencia esperemos que se proyecte a la familia y esperemos que, una vez más, sean los estudiantes, como han sido siempre, los que transforman la sociedad. Siempre son los estudiantes los que mueven los países y el mundo. Esperemos que ellos nos enseñen a nosotros, a las familias, cómo operar en este proceso de encuentro con ellos, cómo darnos cuenta del camino errado de la violencia y cómo estar al servicio. Nosotros, adultos, familias, significativos, estamos al servicio de su proceso de aprendizaje. No controlando, no castigando, no poniendo la campanita del perro, sino que estamos, por el contrario, fomentando que existan en el niño las transformaciones que tienen que existir. Daniel Sánchez, te quiero pedir un último mensaje para los papás y mamás que tienen la primera tarea, antes que la escuela incluso. Yo le diría a los papás y las mamás que somos testigos y estamos asistiendo al proceso de mayor transformación en la historia de nuestros hijos. Es esta la oportunidad histórica para que nuestro sistema educativo y lo que le toca hacer a la escuela, que le comendamos el proceso, sea realmente transformadora. Los niños, niñas y jóvenes necesitan una oportunidad. Los niños, niñas y jóvenes son fantásticos. Los adolescentes son alucinantes. Hay que dejar de endemoniarlos y hay que dejar de pensar que están perdidos. Por el contrario, son una generación maravillosa que está demandando algo que les ocurrió, que a nosotros no nos ocurrió en el proceso de la adolescencia. Hay que escucharlos, quererlos, abrazarlos, exigirles, por supuesto, marcarles un límite, por supuesto, sin duda, pero acompañarlos en su proceso de transformación y a todos los apoderados y cuidadores significativos que se pongan al servicio de la escuela, porque allí está la verdadera transformación social. ¿Y cómo los sacas de este círculo de violencia, de esta validación social que tiene la violencia hoy? ¿Cómo les dices ese es el límite? No, eso no es el camino. Yo creo que, primero que nada, diciendo que no es el camino, enseñándoles a dialogar, conociendo sus propias emociones, porque cuando yo no entiendo cómo me regulo emocionalmente, cuando entro en fase de estrés, cuando entro en fase de angustia, la manera que tengo de gobernarme o mis niveles de autonomía van descendiendo, entonces reacciono de una manera mucho más violenta, si tú quieres. Cuando nos conocemos, cuando aprendemos a regularnos, entendemos que la violencia no es el camino. En España se hizo un proyecto súper bonito en el que se entendió que el bullying escolar, el acoso, tenía un agresor y una sobreviviente. Me gusta hablar a mí, no me gusta hablar de víctima, pero tenemos a un agresor, un sobreviviente, y el agresor agrede, sí, solo sí, hay un testigo. Y trabajaron con el testigo en España. Cuando eliminan al testigo, eliminan al tercero de la ecuación, la agresión desaparece. Me parece que ahí se puede hacer algo súper interesante. Trabajar con los testigos, no denunciar, sino se trata de eso. Se trata de que el testigo valore, entienda y vaya comprendiendo que presenciar un acto de violencia no es bueno, ni es sano, ni es recomendable. Paralelo a eso, yo trataría de modificar todos los reglamentos internos de convivencia escolar y hacerlos más participativos, preventivos, hacerlos más educativos, no tan punitivos, porque recordemos siempre que el castigo, desde el punto de vista punitivo, no enseña lo que hay que hacer, enseña solo lo que no hay que hacer. Y si yo te enseño lo que no tienes que hacer y nunca te enseño cuál es el camino, quedamos donde mismo. Entonces, desde allí, impulsarlo así, trabajar, que la familia trabaje con el niño como testigo en la valoración de la no violencia, a aprender de la regulación emocional. Probablemente las escuelas podrán hacer talleres a los apoderados. Las escuelas tienen la autorización para, me parece que el desarrollo, te voy a carrilear con el número, del 35% de su currículum este año, currículum formal, y el otro 70% queda del servicio al desarrollo de habilidad. Tienen la autorización ministerial para hacerlo. Entonces, como la escuela traiga a los niños, traiga a los apoderados, los cuidados significativos, la comunidad entera, generemos un espacio en el que vayamos conociendo lo que le ocurre a nuestros niños, niñas y jóvenes, y encarguémosle a la familia 2, 3, 4 tareas fundamentales, no de contenido, sino que de transformación de la relación con los niños. Un niño, una niña o un joven va a replicar siempre, Scarlett, el modelo que ve en la casa, siempre. Si el niño ve diálogo. Enseñamos con el ejemplo, no con las palabras.
Es que eso es, pues. Si el niño ve diálogo, si ve conversación, si ve una relación afectuosa, si ve que cuando hablamos viendo la noticia, no digo, este periodista tal por cual, sino que lo enuncio de otra manera. ¿Hasta cuándo seguimos con esto? Las Scarlett Cárdenas de nuevo, por Dios. Bueno, pero si es que yo estoy hablando así, el niño va a decir, la profesora de historia de nuevo, el compañero no sé cuánto. Cuando yo puedo decir, las Scarlett Cárdenas, hace tiempo que no la veía, qué interesante, la echábamos de menos en televisión, qué gusto verla. El niño va a decir, profe, qué bueno que vino, porque yo usted no la veía hace 2 semanas. Es súper simple. 2 maneras de contar una historia, exacto. En todo caso, un gusto verte, un gusto, de verdad. Muchísimas gracias. Lo mismo digo yo, interesantísima conversación, Daniel Sánchez, psicólogo, doctor en educación. Así que un privilegio conversar contigo, te doy las gracias por tantas reflexiones con las regiones de nuestro país. Abrazo para ti, muchísimas gracias. Para ti, muchas gracias. Y para ustedes también, gracias. Para ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.